mañana, una mañana hermosa, gloriosa. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar acá en la casa del Señor. Yo deseo que ustedes puedan recibir, ¿verdad?, la bendición que Dios nos da siempre que grabamos esta enseñanza. Hoy damos la bienvenida ya a los pastores que están aquí presentes en Casa Apostólica. También le damos la bienvenida a los hermanos ministros de Guatemala, de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos que se conectan, México también, para continuar el estudio que hemos venido compartiendo sobre el panorama escatológico. Hoy nos toca ver el milenio y parte también del tiempo en el que Satanás va a estar atado. Hemos venido con enseñanzas desde el principio de dolores, el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, la segunda venida de Cristo, la muerte de los dos testigos, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo. El jueves pasado hablamos sobre las bodas del Cordero y hoy nos toca hablar sobre el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo y el tiempo o los 1000 años en el que Satanás va a estar atado. Y vamos a tocar hoy hasta donde Dios nos permita. Yo espero terminar los 7 puntos que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Número 1, el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, ¿quiénes estarán en ese milenio? Número 3, ¿cómo será el milenio? Número 4, el reino animal sufrirá cambios durante el milenio. Número 5, Israel será servido por las naciones. Número 6, a Israel le traerán riqueza de toda la tierra. Y número 7, Satanás estará atado por 1000 años y echado al abismo, que ese va a ser uno de los mayores tormentos que Satanás va a tener. Entonces vamos por causa del tiempo y que ya se nos fue todo el año casi hablando sobre el panorama escatológico, ya solo nos quedan 2 temas más aparte de este. Entonces voy a dar citas bíblicas, aunque no las leamos por causa del tiempo. Nada más les pido que ustedes las anoten y ya en su casa ustedes detenidamente las puedan estudiar. Esta cita bíblica que vamos a ver acá, con la que vamos a iniciar, sí la vamos a leer. En Zacarías capítulo 14, déjeme decirle que Zacarías, Isaías fueron los profetas que más hablaron sobre el milenio. Sin embargo, también algunos otros profetas, menores y mayores, hablaron también sobre el milenio, sobre el reinado de Cristo durante 1000 años. Sin embargo, no podemos terminar. Realmente hablar del milenio es un congreso, yo diría, de por lo menos 3 días también, porque hay que ahondar y es muy profundo. Pero Zacarías deja ver que cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, Él va a venir con vara de hierro, Él va a venir a gobernar y va a sojuzgar y va a meter a todas las naciones bajo su reinado, bajo su autoridad. En ese tiempo la autoridad
no va a esperar Jesús que sea reconocida. La autoridad Él la va a imponer sobre las naciones. Habrán naciones que se van a resistir, que no van a querer someterse o meterse bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. En algunas naciones van a haber batallas, en otras naciones van a haber guerras bastante fuertes, donde seguramente van a haber muchos muertos. ¿Quiénes van a pelear contra naciones? Va a ser nuestro Señor Jesucristo, literalmente Él, con un ejército comandado por ángeles y por Israel, literalmente, ejércitos físicos del pueblo de Dios, de Israel. Toda pelea contra cualquier nación que sea, ya sabemos que la va a ganar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero todas las naciones van a ser sometidas bajo su autoridad, bajo su gobierno. Entonces, aquí leemos en Zacarías, en el capítulo 14, versículo 3, dice: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Entonces, seguramente en ese tiempo, en los inicios de los años del milenio, yo no sé cuántos años, no sabemos, puede ser un año o los años que sean necesarios, pero nuestro Señor Jesús va a salir a derrotar aquellas naciones rebeldes, ¿verdad? Aquellas naciones gobernantes. En el tiempo del milenio no va a haber una sola nación que no esté gobernada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, leamos ahora Isaías 11, versículo 12. El profeta Isaías, también hablando sobre el inicio del milenio, Isaías 11:12, dice así: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá y de los 4 confines de la tierra. Subrayemos ahí en la parte donde dice Isaías: alzará un estandarte ante las naciones. Usted sabe que cada nación tiene un estandarte. Cada nación tiene una bandera, cada nación tiene un gobernante, pero la bandera o el estandarte que se levantará en el reino de nuestro Señor Jesucristo será uno solo. No habrá nación que tenga estandarte, sino será el estandarte que nuestro Señor Jesucristo establezca para cada nación. Aquí dice Sí, perdón, ¿es lo mismo? sí, dependiendo las versiones, ¿verdad? Pero me imagino que debe de ser lo mismo, solo que con diferente significado. Isaías 11, versículo 15, dice: y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto. Usted sabe que el mar no tiene lengua, pero cuando la Biblia habla de mar, habla de muchedumbres, habla de gente, habla de pueblos, habla de naciones. Y cuando se referirá la lengua del mar, es que va a haber una murmuración, ¿verdad? Como hoy en la mayoría de las naciones hay un pueblo que está descontento con el gobernante, con la gente que los dirige. Hay dictadores, es lo que más vemos que se está levantando hoy en las naciones. Y Guatemala no es la excepción, pues. Nicaragua es otro país, Guatemala todavía está encubiertamente el dictador, pero en aquella época todos los que estén descontentos, toda aquella lengua que se levante en contra del reinado de nuestro Señor Jesucristo será destruida
Hoy podemos ver ateos hablando mal de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos ver gente refiriéndose mal, como en los días en las que Él estuvo, ¿verdad? Que hasta decían que echaba fuera demonios por Belcebú. Toda lengua que se levante en el reinado de nuestro Señor Jesucristo será destruida totalmente. El verso 16 dice que habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, y así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Es decir, que algo similar a lo que pasó cuando Israel salió de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo y pasaron por tierra seca, algo similar va a suceder también en el tiempo cuando nuestro Señor esté reinando literalmente en la tierra. Algo que a mí me llama mucho la atención es que recuerde usted que el milenio no es un reino eterno, es un reino de Cristo por 1000 años. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, dice la Escritura que está sentado a la par, ¿verdad?, a la diestra de Dios Padre. Es decir, todavía nuestro Señor Jesucristo no está sentado en su trono. Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Y desde ahí está en el ministerio de la intercesión por nosotros. Cuando el Señor venga y esté en el milenio, reinando en el milenio, no va a estar sentado tampoco en su trono. Él aquí en el milenio va a estar sentado en el trono de David. La promesa que Dios le dio a David de que sería un reinado perpetuo, que estaría de generación en generación, nuestro Señor Jesucristo viene de la descendencia de David. ¿Verdad? Él es rey de la tribu de Judá, pero se va a sentar en el trono de David. Gloria a Dios. Todavía tampoco va a estar en su trono reinando literalmente como lo sabemos que va a pasar en los días del reino eterno. Ahora acompáñeme a Mateo capítulo 24, versículo 31. Dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y a sus escogidos de los 4 vientos va a reunir desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo. Es decir, que aquí hay una promesa literalmente para el pueblo de Israel. Cuando nuestro Señor Jesucristo empiece a reinar por medio de ángeles que harán sonar su trompeta, hará que sus escogidos sean traídos desde los 4 vientos, desde los 4 puntos cardinales, para que vengan y estén unidos con nuestro Señor Jesucristo. Israel como nación siempre ha gozado de un trato especial para con Dios. Cuando usted y yo, al leer la Biblia, descubrimos que Dios tiene un trato con Israel, que Dios tiene un trato con las naciones, que Dios tiene un trato con la iglesia y que Dios tiene un trato con la novia del Cordero. Cuando descubrimos eso, hermano, y Dios nos revela que debemos de encontrar en la Biblia los 4 tratos que Dios tiene con diferentes identidades, entendemos un poquito más a Dios y entendemos un poquito más también más profundamente llegamos a conocer a Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que me conozcan a mí. Y lastimosamente, mucho pueblo de Dios no conocen a Dios y no conocen a Jesús. Y la vida eterna consiste en conocerlos a ellos, ¿verdad? Y por ejemplo, en trato, en corrección, en disciplina, yo veo que mucho pueblo no conoce a Dios.
¿verdad? Mire, usted y yo somos un ser tripartito. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios dejó paternidad para cada área de nuestro ser tripartito. Y eso muchos no lo han descubierto. Una parte de nuestro ser que no tenga paternidad está en orfandad. Entonces, nosotros tuvimos primero un padre que nos corrige biológicamente en el cuerpo. Es la única persona que Dios dejó autorizada para que nos corrija. No debería ser un tío, no debería ser un cuñado, no debería de ser nadie, debería de ser el Padre. Y tenemos un Padre del Espíritu, ¿verdad? Que es nuestro Dios. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a corregir? ¿Qué es lo que Dios va a disciplinar de nosotros? Nuestro espíritu, no nuestro cuerpo, porque para eso dejó paternidad para el cuerpo. ¿Ya? Y tenemos un padre para el alma, que son nuestros pastores, que es nuestro apóstol. Es un padre espiritual para nuestra alma. ¿Qué va a corregir nuestro pastor? Nuestra alma. Someteos a vuestros pastores, ¿verdad? Entonces el pastor no va a corregir nunca lo físico, ¿verdad? Ni modo que le va a pegar con la Biblia a las ovejas. No, el pastor va a corregir la parte del alma. Entonces cuando yo digo que hay que conocer a Dios, hermano, hay que conocer esa parte. Porque hay gente que cuando peca piensa que Dios le va a corregir el cuerpo. Dios no corrige el cuerpo. Hay gente que creen que les vino una enfermedad porque es una corrección o disciplina de Dios para su cuerpo. Yo he encontrado gente que testifica y dice que perdió el brazo porque Dios se lo quitó, porque andaba haciendo cosas malas. Hay gente que cuando peca dice, y vienen en carro, sienten que se va a pasar un loco el alto y que los va a chocar porque acaban de venir a pecar. Dios no corrige así. Dios lo que corrige es tu espíritu. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará, Ajá. tu apartamiento te condenará. Bueno, ahí tenemos un versículo interesante, muy interesante. Voy a ejemplos. ¿Cómo corrigió Dios a Adán? Lo echó del huerto. No le vino un cáncer, no le vino una enfermedad, no le corrigió, lo echó del huerto. ¿Cómo corrigió Dios a Caín? Cuando mató a su hermano, Abel. No le vino una enfermedad. ¿Qué lo echó de su presencia? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Sansón cuando Sansón pecó? Se apartó de él. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cómo corrige Dios? ¿Verdad? ¿Qué le dijo David? Cuando David pecó, los dos pecados que David pecó, que lo platicamos en la mañana. ¿Qué fue lo que David le dijo? Número 1, yo sé, le dijo a Dios, que tú corriges y disciplinas de esta manera. Dijo, número 1, no me eches de tu presencia. Amén. Número 2, no me quites tu Santo Espíritu. Amén. Pero no sabía que había una tercera. Y le dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces hay mucha gente que está corregida por Dios, disciplinada por Dios, y no le sienten gozo a su salvación. O hay gente que aunque anhelen y deseen entrar a la presencia de Dios, no pueden porque están corregidos, están en disciplina, ¿verdad? Nunca sienten la presencia de Dios. Aunque la gloria de Dios esté moviéndose, ellos no la sienten. Entonces, acompáñenme a Apocalipsis 20, avancemos. Les dije que no me quería detener mucho en esto, pero sigo leyendo versículos. Pero bueno, Apocalipsis 20,
1 y 2 dice así: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Aunque estamos dejando esa parte de último, el número 7, que lo vamos a ver al final, nada más se los hago ver en este punto, porque ahorita vamos a entrar a quienes estarán en el reino. El segundo punto, ¿quiénes estarán en el reino? Bueno, y les decía que saqué esta cita bíblica de Apocalipsis para que tengamos siempre presente que durante los 1000 años que Cristo va a reinar, Satanás está atado. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque es muy importante que lo sepamos. Es porque la gente ya no tendrá ninguna excusa para echarle la culpa al diablo. De todo pecado que se cometa, de toda rebelión que se cometa durante el tiempo de los 1000 años, nadie va a poder decirle a Cristo: es que Satanás me sedujo, es que Satanás me hizo entrar en tentación. Pues Satanás estará atado y echado en el abismo. Hoy todavía podemos ser como Adán, ¿verdad? Es que la mujer que tú me diste. Hoy todavía podemos venir y decir: es que soy humano, ¿verdad? Es que todavía estoy en cuerpo de pecado. Pero en este tiempo de milenio, Satanás va a estar atado. Los demonios también, ¿No? Los demonios también. También, aunque todavía no estamos entrando aquí, pero sí, definitivamente también los demonios, ¿verdad? No va a haber una influencia, ¿verdad? Tampoco va a haber ninguna seducción, ninguna atracción. Si el jefe está encadenado, aprovechan los súbditos a no hacer nada. Sí, no, y también ellos van a estar atados. También van a estar atados. Todo el reino de las tinieblas no tiene potestad y no tiene ningún tipo de influencia sobre ningún ser humano en el tiempo del milenio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí van a estar totalmente atados. Y les decía que es muy importante que sepamos esto. Entonces, ¿quiénes estarán en el milenio? Este es el segundo punto. Zacarías 14, versículo 5, enseña que en el milenio estarán los santos que vinieron con él en su segunda venida. Les decíamos que en la segunda venida de Cristo, esa nube de testigos, viene todos los del Antiguo Testamento, vienen todos los que nuestro Señor Jesucristo resucitó y se los llevó como primicias, vienen todos los muertos en Cristo, la novia que fue arrebatada 7 años antes, vienen con Él, estarán con Él durante el milenio. En Judas capítulo 1, del verso 14 al 15, Judas dice que el Señor vino con muchos millares de sus santos. Y dice Judas que vino para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad. Y va en el milenio el Señor a condenar a todos los impíos que hicieron pecado directamente contra Él. ¿Verdad? Hay mucha diferencia entre pecados que se cometen ante Él
y hay pecados que se cometen contra Él, directamente contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, ustedes han de conocer mucha gente que directamente pecan contra nuestro Señor Jesucristo. Hay pecados verticales que les he enseñado y hay pecados horizontales. ¿Cuáles son los pecados verticales? Los que se cometen contra Dios. ¿Cuáles son los pecados horizontales? Los que se cometen contra nuestro prójimo. Los que se cometen contra nuestro prójimo son pecados ante Dios. Los pecados verticales son los que se cometen directamente contra Dios. Bueno, pongamos la diferencia. Saúl pecó y David también pecó. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué le quitaron el reinado a Saúl y por qué a David no? Ese es un ejemplo. Para nosotros los humanos, los pecados de Saúl fueron minimizados a la comparación de los pecados de David, ¿verdad? Saúl no se metió en adulterio como lo hizo David. Saúl no mandó a matar, aunque era un asesino y persiguió a David también para matarlo. Pero David mandó a asesinar a Urías. Para nosotros, los pecados de David son más severos que los pecados que hizo Saúl. Pero los pecados de Saúl fueron contra Dios. Y los pecados de David fueron horizontales, contra su prójimo. Fueron ante Dios. ¿Verdad? Entonces, aquí es importante porque en el milenio el Señor va directamente contra los que pecaron contra Él. Contra Él. Por ejemplo, miren mi hermano. ¿Alguien quiere poner algún ejemplo de pecar contra Dios? La hechicería. Todo lo que es iniquidad va contra Dios. Y la iniquidad agarra brujería, hechicería, idolatría y rebelión. ¿Verdad? Contra Dios. Murmurar, pero murmurar, pues si usted murmura contra mí, es un pecado horizontal. ¿Ah? No. No. Si usted murmura de Él, directamente de Él, es un pecado contra Él. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando usted no diezma, está pecando contra Dios. Directamente contra Dios. Y si usted es un pastor, peor todavía que no tiene un apóstol a quien diezmarle. Usted está pecando contra Dios. Ejemplo, ustedes pueden leer cuidadosamente la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo dice, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra Dios y ante ti, le dice al padre. O sea, el hijo pródigo hace la diferencia. ¿Por qué a la gente se le cierran los cielos? ¿Por qué a la gente se le cierran los negocios? Malaquías 3 dice que Dios le cierra las ventanas de los cielos a los ladrones. Por eso no tienen trabajo, por eso no tienen negocios, por eso no prosperan, porque tienen las ventanas de los cielos cerrados. Entonces el hijo pródigo reconoce que él vino a pobreza, porque pecó contra Dios. Pecamos contra Dios cuando no cumplimos las instrucciones que Dios nos da directamente. Y el diezmar es una instrucción que se debe de hacer por obediencia a Dios, no al hombre. Los pecados de adulterio, fornicación, todos esos son pecados ante Dios. Entonces, aquí dice que nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo del milenio, Él vendrá directamente contra los que pecaron, contra Él. Contra Él. Los que se burlaron de Él, los que dijeron un montón de barbaridades, ¿verdad? En contra de Él. Bueno, Apocalipsis 12, en el verso 14, hace ver
creo que el hermano Leonel preguntaba antes de empezar el primer tema de esta mañana sobre este pasaje, Apocalipsis 12:14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, ¿quiénes realmente van a ser los que van a estar también acá en el reino del Señor? Aquellos que Él protegió, aquellos que Él guardó, a esa mujer que explicábamos anteriormente en el panorama escatológico, que era directamente Jerusalén. ¿Quiénes eran la descendencia de esta mujer? Dijimos que es Israel. ¿Quiénes van a estar ahí? Bueno, un remanente que no sabemos qué cantidad sea, pero es un remanente que Dios ha protegido, que los protegió durante tiempo, medio tiempo y tiempos. Eso quiere decir que los protegió desde el principio de dolores, desde la tribulación, desde la gran tribulación, los ha venido protegiendo, los ha venido cuidando. Vaya conmigo ahora Apocalipsis 11. Continuamos viendo ahí quiénes van a estar. Y ahora vemos Apocalipsis 11, del 7 al 11, se habla de los dos testigos, de los dos ungidos. También haciendo un recordatorio, la tradición dice que esos dos testigos es Moisés y Elías. Yo le probé a usted bíblicamente que no son ninguno de ellos dos. Llegamos a la conclusión, Zacarías enseña que son dos olivos de aceite virgen. Y el aceite virgen es, bueno, lo que es virgen es lo que no está usado, ¿verdad? Es decir, que son testigos que nunca han sido usados. Y que Zacarías enseña que son dos testigos que han permanecido desde la preexistencia, uno a la derecha y otro a la izquierda de Dios Padre. Eso dice Zacarías. Entonces, no les pongamos nombre a esos dos testigos, pero ya en el milenio, recuérdense que a mitad de tribulación los mataron, se dieron regalos las naciones, se alegraron por la muerte de ellos. Al tercer día el Señor los resucitó y en el milenio el Señor los presentará. Los dos testigos estarán con el Señor también en el milenio. ¿Quiénes más? Apocalipsis 7, versículo 4, enseña que los 144,000 que fueron sellados de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, son netamente judíos. Son 144,000 que antes que Satanás marcara, pusiera la marca, el nombre o el número, Dios marcó a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, los marcó y que ellos estuvieron ministrando en la tribulación durante los 144,000, durante los 3 años y medio, juntamente con los dos testigos de nuestro Señor. Estos 144,000 también estarán aquí, que son los de Apocalipsis 7. También enseñamos quiénes van a estar aquí, los 144,000 de Apocalipsis 14. Es otro grupo de 144,000 que dice que fueron tomados de todas las naciones, que son gentiles, y que dice que esos 144,000 son las primicias del Señor. ¿Ah? Los que se fueron con el Señor en el arrebatamiento, ¿verdad? Como figura de la iglesia novia. Esos 144,000 también estarán en el milenio.
con el Señor. ¿Quiénes más? Zacarías 14, del verso 16 al verso 18, estarán en el milenio todos los sobrevivientes de las naciones. Todos los sobrevivientes de las naciones. Recuérdense que la tribulación, que es la ira del diablo, directamente contra el pueblo de Dios, pero la gran tribulación es la ira de Dios. Es el día de la venganza de Dios contra todos sus enemigos. Entonces, hermano, ahí dice la Escritura en esta parte de la gran tribulación, que si ese tiempo no fuera cortado, nadie se salvaría. Pero les explicamos que no es que vaya a ser acortado en tiempo, porque de todos modos van a ser 3 años y medio. Cuando dice si eso no fuera cortado, es decir, si no pararan los juicios de Dios, las 7 trompetas, los 7 truenos, si no pararan ese tiempo de los juicios de Dios, nadie se salvaría, dice. Pero aquí Zacarías deja ver que sí van a haber naciones que van a ser salvas. Yo en lo personal saco una tesis, una teoría de 153 naciones, específicamente 153 naciones que van a ser salvas. ¿Cómo? ¿De dónde me saco yo esa carta? Es que en la segunda pesca milagrosa que se ve cuando el Señor restaura a Pedro, en la resurrección, cuando Él resucita, hay una pesca milagrosa que dice que literalmente agarraron 153 peces y eran peces grandes. Israel necesitó 153 votos para poder ser una nación. Voto por nación. Y el último voto fue el voto de Guatemala. El último pez que entró a la red de naciones que van a ser salvas es Guatemala. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor. Eso merece un aplauso. ¿Cuántas naciones? No tengo yo la idea. No sé si alguien nos puede ayudar con ese dato. ¿Cuántas naciones son en todo el mundo? No, ¿cuántas naciones hay en todo el mundo? Muy bien. 193 países por la ONU. Reconocidos por la ONU. Bueno, eso nos sigue dando la idea, hermano, de que lo que el diablo se llevó fue la tercera parte. Fue mínimo. Fue mínimo. Son más los que van a ser salvos que los que se van a ir al infierno. Amén. Gracias, hermano Leonel, por la... Bueno, seguimos entonces. Veamos por el tiempo, hermano. Ahora pasemos al tercer punto. ¿Cómo será el milenio? Pues todos imaginamos un milenio de paz, ¿cierto o no? Porque nuestro Señor Jesucristo va a estar reinando, ¿verdad? Y pensamos pues que va a ser un periodo extraordinariamente alegre, gozoso. Yo en lo personal así lo veo, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos enseña cómo será. Y ahora vamos a ir a Zacarías, capítulo 14, versículo 16. Y aquí deja ver Zacarías, el profeta, que será un gobierno teocrático. Es decir, que ahí la democracia desaparece. En el reinado de nuestro Señor Jesucristo no va a ser un gobierno democrático, va a ser un gobierno totalmente teocrático. Satanás quiso establecer un gobierno teocrático. Él, haciéndose pasar por Dios,
haciendo un pacto con Israel durante 7 años en el principio de la tribulación, pero a los 3 años y medio lo quebró. Fíjense cómo ha sido el enemigo que ha venido preparando su terreno, ¿verdad? Su territorio. Usted sabe que Luzbel, Satanás, como le querramos llamar, tendió más al lado izquierdo que al lado derecho. La Biblia dice que él odiará el amor de las mujeres. En otras palabras, va a ser una persona homosexual, el enemigo, y es la agenda global que se está estableciendo en todas las naciones. Para poder gobernar él en el principio de la tribulación, tendrá que tener toda su plataforma bien establecida, y para que los presidentes de cada nación se sometan a él, tienen que estar dentro del sistema. Guatemala, no sé si son 30 y algo de partidos políticos. Ningún candidato a ningún partido político que no esté dentro del sistema lo van a dejar gobernar. Óiganme bien lo que estoy diciendo, porque lo estoy diciendo hasta proféticamente. Todo presidente que llegue, a donde llegue, es porque está dentro del sistema. Van a aceptar la condición. Bueno, está bien, te vamos a permitir que seas candidato, posiblemente hagamos que ganes, pero te tienes que meter al sistema. Si no entras al sistema, no te vamos a dejar ganar en ningún país, mi hermano, por muy cristiano que sea. Ese es el sistema del diablo. Pero el sistema de Dios en el milenio, ¿cómo será el milenio? Número 1, será un gobierno teocrático. ¿Qué es democracia? Es que es el pueblo el que gobierna. ¿Qué es teocrático? Dios es el que gobierna. ¿Cómo deberían de ser las iglesias establecidas? ¿Bajo qué gobierno? Teocrático. Mano, ¿cómo es posible que hay iglesias donde se vota para ver quién va a ser el pastor? Donde hay 3, 4, 5 candidatos. Metieron la democracia a la iglesia de Cristo, cuando debe de ser un gobierno teocrático. Bueno, aquí va a ser un gobierno teocrático. Amén. ¿Cómo va a ser? Va a ser un gobierno sin limitaciones. No va a haber ninguna nación que no sea gobernada por ese gobierno teocrático. Hoy usted y yo tenemos libre albedrío, ¿verdad? Las naciones tienen libre albedrío. Algunas gobernadas por Rusia, otras por China, otras por Estados Unidos. Siempre los imperios han querido someter naciones para que estén bajo su autoridad, bajo su voluntad. Aquí va a ser un gobierno teocrático. Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China dicen que el próximo imperio, o ya está surgiendo fuertemente, que es el imperio chino. Mire cómo nos están invadiendo los chinos en comercio aquí en Guatemala, ¿verdad? Ese fue el peor error que Estados Unidos cometió. La mano de obra ya no era americana, ya era hispana. Las finanzas ya no eran americanas, eran judías. Y la industria dejó de ser americana y se convirtió en china. Ellos mismos le dieron su industria a los chinos. Le dieron la Nike a los chinos, le dieron la Adidas a los chinos, le dieron todo. Ellos mismos hicieron poderoso a sus enemigos. Perdieron la industria, perdieron la mano de obra y perdieron las finanzas. Ustedes lo verán en muy pocos años. Estados Unidos está jugando el mismo papel de Judas. Judas estuvo a la par de nuestro Señor Jesucristo porque llevaba las finanzas.
Estados Unidos está a la par de Israel porque Israel es el que sostiene las finanzas económicas de Estados Unidos. Y así como Judas traicionó a Estados Unidos, al Señor, así Estados Unidos traicionará a Israel, pero esa será la horca de Estados Unidos. Estados Unidos está a punto de traicionar a Israel y ahí le vendrá su horca, su repentina destrucción a Estados Unidos. ¿Por medio de quién? No va a ser por medio de Trump, no va a ser por medio del partido republicano. Eso ténganlo por seguro. Los republicanos no van a entregar a Israel, van a ser los demócratas. Y ahorita hay un demócrata. Entonces, ¿quién más? ¿Cómo será el milenio? El milenio, en el tercer punto al que le estoy compartiendo, será un centro de adoración mundial. Mire, mi hermano, mire cómo son los israelitas, ¿verdad? Cómo son los judíos. No deberíamos decirles judíos, deberíamos decirles israelitas, ¿verdad? Porque es el verdadero nombre. Porque judío es que viene de Judá. Y Judá es una tribu, pero realmente deberíamos decirle Israel, ¿verdad? Pero hoy Israel, hermano, no aceptan a Jesucristo y su mayor fuente de ingresos es Cristo. La gente va a Israel por la historia, ¿verdad? Por Cristo, por nuestro Señor, ¿verdad? Y hoy, hermano, mi apóstol nos comentó que en uno de los viajes que él hizo a Israel, y dice que mi apóstol sintió algo extraordinario cuando andaba caminando por donde el Señor caminó y recordar los milagros que hizo en ciertos lugares. Dice que oyó la voz del Señor que le dijo, y eso que esta casa está desierta, le dijo. O sea, la gente va y siente algo especial y el Señor le dijo a Israel, hoy tu casa queda desierta. Hasta que digas, hasta que me des la bienvenida. Pero ¿cuándo le van a dar la bienvenida? Hasta en su segunda venida. Hoy esa casa está desierta. Y aún desierta, mire cómo está. Es la nación número 1, aún estando desierta. Imagínense en el milenio cuando ya se convierta en el centro de adoración mundial. Mundial, cuando las naciones, yo sí voy a estar ahí, hermano. Ahorita no, yo no he ido a Israel, pues el pastor Gabriel nos puede comentar, él sí fue a Israel, yo no he ido, y si Dios me permite ir algún día, me la voy a ir a gozar, eso téngalo por seguro. No quieren ir a la Pero, iglesia que está a un medio kilómetro, en el milenio, hermano, va a ser un centro de adoración. ¿Por qué? Porque ahí va a estar nuestro Señor literalmente. En la Nueva Jerusalén, no, en la Nueva Jerusalén no, en la Jerusalén presente. Ahí va a estar el Señor. Bueno, sigamos. En Joel, capítulo 3, versículo 18, Israel, hermano, el profeta Joel reconoce que la tierra de Palestina será un paraíso. Y eso va a suceder en el tiempo del milenio. Haga cuenta usted que va a ser como el huerto donde estuvo Adán y Eva. Dice que ahí habrán arroyos, hermano, que correrán aguas. Y que saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Esto va a ser algo totalmente extraordinario. Amós, en el capítulo 9 y verso 14, en el milenio Dios le va a restaurar el bienestar a todo el pueblo de Israel. Los hirió, permitió que los humillaran, permitió que sus enemigos se levantaran contra ellos. Pero en ese tiempo, en el milenio, Dios va a restaurar el tiempo de Israel. Bueno, pasemos, hermano, al siguiente punto.
el tiempo se me está yendo. El cuarto punto es, el reino animal sufrirá cambios. Usted se puede imaginar cómo era el reino animal en el tiempo de Adán y Eva, cuando Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. ¿Cómo era ese tiempo? Porque a mí, no sé si a usted le gusta ir al circo o le gustaba ir al circo cuando habían animales. Y era impresionante, pues yo me gozaba de ver cómo se domaba a los leones, a los tigres, cómo los elefantes obedecían. Hoy creo que ya no hay animales, yo ya no he ido a los circos, creo que ahora ya no hay animales. Pero qué bonito se miraba, ¿verdad? También vimos que algunos animales se les rebelaron a los domadores, ¿verdad? Aquel león o tigre, no sé, que mató a un mago allá en Las Vegas. ¿Cómo era en el tiempo de Adán? Que el hombre podía hablar con la serpiente, ¿verdad? Que la serpiente era uno de los animales más astutos. Usted no ha preguntado por qué las ciencias naturales ponen al hombre entre el reino animal. Yo no sé si usted se siente animal. Yo de dos patas, ¿verdad? Pura. Ajá. A veces, ¿verdad? El hombre se llena de orgullo. El hombre se llena de orgullo diciendo que procede del mono. Y el mono se enoja cuando dicen que el hombre procede de él. Porque el mono dice, yo no me emborracho, yo no le pego a mi mujer, yo no le soy infiel. Entonces el mono se siente ofendido cuando el hombre dice que proviene de él. Pero usted no se ha preguntado por qué nos ponen al ser humano dentro del reino animal. La Biblia es muy clara en decir que Dios hizo a los animales y hizo al hombre, y que el hombre no procede del reino animal, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermano, hay que distinguir mucho porque hay una creación preadámica. Adán no fue el primer hombre en sí, fue el primer hombre de su creación, pero hubo una creación humana preadámica antes de Adán, a los que Dios les dice que a ellos los crió Dios a imagen y semejanza de Dios, a ellos. Adán no fue creado a imagen de Dios. Hay que leer muy bien la Biblia, porque Adán no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Además, Adán no fue creado. Adán fue formado. Adán fue formado de la tierra, del polvo de la tierra. Pero hay una creación preadámica antes de Adán que fueron creados. La palabra creado es de la nada. Dios no usó nada para crear al hombre. Y dijo, hagámoslos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esa primera creación fue a imagen y semejanza de Dios. El Salmo 82 dice, yo los crié, dioses, pero ustedes prefirieron morir como hombres, como los Adanes, como hombres, ¿verdad? Entonces esta primera creación preadámica, al crearlas Dios como dioses, ellos vinieron involucionando hasta llegar al grado de ser animales. Cuando Adán salió a buscar esposa dentro de los animales, no crea usted que dentro de la osa, la leona, la gata, la perra, no, fue a buscar esposa en la creación preadámica que cayó al grado de animales, donde Caín sí encontró mujer para él, pero Adán no. Entonces, en este punto, el reino animal va a sufrir cambios. Dice que la naturaleza
La creación gime hasta el día de hoy esperando la manifestación de los hijos de Dios, hermano, porque ellas van a ser restauradas, van a ser liberadas. Y eso lo enseña Isaías 11. Isaías 11 del 6 al 8, por ejemplo, dice, el lobo morará con el cordero. Ponga ahorita un lobo con un cordero. Pobre corderito, ¿verdad? El leopardo se echará con el cabrito. Un niño los conducirá, dice, los pastoreará. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. El niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. O sea, hoy miramos un niño, miramos una víbora y rápido le gritamos para que no se acerque. Entonces, ahí va a haber un cambio. Isaías 65, 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Eso va a ser algo extraordinario. Isaías 65 del 20 al 23 dice que la vida se va a prolongar. Y sí, para poder vivir 1000 años, la vida se tiene que prolongar. ¿Verdad? Hoy, ¿cuánto es lo máximo que el Señor estableció para que viva un ser humano hoy en este tiempo? 120 años. 120 años. No vivirá más de 120 años. Mi espíritu no contenderá con el hombre. 120 años serán sus días. El máximo, pues. Pero en el periodo del milenio, hermano, la vida se va a extender. Dice que no habrá más niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no se cumplan, porque el niño morirá de 100 años. O sea que de 100 años seguirá siendo niño. Por eso es que vemos que, por ejemplo, Matusalén, la época de Matusalén, que Matusalén fue el que más vivió, 900 años. Ese fue el que más vivió. Pero adentro del huerto, cuando no había pecado todavía, estaba el árbol de la vida a disposición de ellos. Todo el que comía del fruto del árbol de la vida podía vivir 1000 años. ¿Cuántos años? 1000 años. O sea que nosotros no tenemos una historia de los miles de millones de años que hubieron antes de la caída de Adán. Cuando Adán ya cae y es echado del huerto, ya no tienen para comer el árbol de la vida para 1000 años. Por eso es que llegó el hombre lo más, porque había buena alimentación, porque no había tanto pecado, todavía logró vivir hasta 900 y algo de años. Su primer hijo lo tenían a los 365 años, hermano. ¿Cuál es la prisa ahora? ¿Ah? ¿Por qué a los 14, 13 años, hermano, ya vienen con hijos? Entonces dice que el niño morirá de 100 años, el pecador de 100 años será maldito, dice. Maldito. Entonces, siempre, fíjese pues, el pecador después de 100 años, o sea, mientras no llega a 100 años en el milenio, es un niño. Y el niño está excepto de ser enjuiciado o condenado por pecado. Pero ya después de 100 años en el milenio, ya no es tomado como niño. Y cualquiera que peque después de los 100 años, será declarado maldito, dice. En el milenio. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pero si Satanás va a estar atado, ¿por qué va a haber pecado? Por eso ya hay libre albedrío. O sea, ya nadie puede decir a Dios, Satanás me empujó, Satanás me condujo, Satanás me tentó. Ya nadie. Ya no puedes echarle la culpa a nadie. Ya será por una conciencia directa, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la otra? La siguiente, Israel será servido por las naciones. Mis hermanos, aunque yo quizás soy de los cuadrados que digo, bueno, ¿qué nos interesa a nosotros eso? Pues ya,
Pero sin embargo, anótelo, porque es parte del panorama escatológico, lo que va a pasar en el milenio. Eso lo lee en Isaías 60, del verso 6 hasta el verso número 16. Isaías 60, del 6 al 16. Dice ahí Isaías que vendrán extranjeros de todas las naciones a edificar los muros de Israel, los muros de Jerusalén. Y sus reyes, es decir, aquellos que Dios establezca en cada nación como reyes, van a servir a Israel. También enseña la parte número 6, que a Israel le traerán riquezas de todas las naciones. Es decir, que Israel va a ser una tierra súper enriquecida, súper prosperada. Eso lo vemos en Isaías 60, del 6 al 16. También anote Abdías 1, del 11 al 15. Sofonías 2, del 8 al 10. Sofonías 2, del 8 al 10. Isaías 61, 5 también. Bueno, y pasamos a la última parte. Ya para terminar el panorama escatológico del milenio, Satanás estará atado durante esos 1000 años y va a ser echado, dice, al abismo. Hay un abismo, hermano, que según mi parte de creencia está debajo de esta tierra. Está entre el paraíso de Abraham y el infierno, el Hades, la región de los muertos. Ese abismo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Abraham, le dijo al rico, ¿verdad? Entre tú y nosotros hay un abismo que no nos permite pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Satanás va a estar atado en ese abismo. Y no hay mayor condenación para un espíritu inmundo o un demonio, mi hermano, que ser lanzados al abismo. Eso es lo peor que puede hacer. Cuando haya una liberación, usted tiene la autoridad de mandar a demonios o espíritus inmundos al abismo. Y eso es para ellos el mayor tormento que puede haber. Como la cárcel del Chapo. Sí, definitivamente. Y mira, hermano, ahora que mencionas esto, Gabriel, no sé si anoche o antenoche, un día de estos que estaba yo platicando con el Señor, me mostró que aún en las cárceles hay atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aún en las cárceles. Y el Chapo pues ha de estar en el lugar santísimo de alguna cárcel, ¿verdad? Sí, está refundido, en lo más metido. Y entonces el Señor me hablaba de aquel pasaje donde ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas en el camino. Porque no vaya a ser que te entregue el alguacil, ¿verdad? Y el alguacil al carcelero y te metan a esa cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, me venía hablando el Señor de eso, que hay tipos de condenas y que también en el infierno hay tipos de condenas. Y que también en la Nueva Jerusalén van a haber tipos de premios. La Nueva Jerusalén literalmente es la novia del Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y va a haber gente que va a estar adentro de la Nueva Jerusalén, que no es la novia del Cordero. Y va a haber gente que va a estar afuera de la Nueva Jerusalén. Y la van a salvar de lejos, dice. O sea, hay rangos en el pueblo de Dios, dependiendo nuestro comportamiento, dependiendo nuestra entrega, y los frutos que tuvimos son los rangos que vamos a tener. El tribunal de Cristo no es para condenación, el tribunal de Cristo es para galardones, nada más.
El tribunal del Padre, el juicio final, ese sí es para condenación. Para los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Solo asegúrese que sí está en Cristo. ¿Verdad? Sí. Porque para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Pues ha pasado de muerte a vida. Pero sí hay rangos. ¿Verdad? Cada uno su obra va a ser probada. Cuando el Padre se sienta para juzgar a las naciones, ese no es el tribunal del Padre. Bien. El juicio final es el trono blanco. Ese es el trono del Padre, de Dios, de Jehová. Después de este tema viene cuando Satanás sea desatado y después viene el juicio final, que es el trono blanco, que es el juicio del Padre hacia las naciones. Ahí, no. En el tribunal de Cristo. ¿Ah? Porque usted y yo, bueno, mejor no lo meto a usted, pero me meto yo. Los cristianos nacidos de nuevo, a quienes el Espíritu Santo les da testimonio que son hijos, no compareceremos ante el tribunal del Padre. ¿Ya? Los cristianos nacidos de nuevo nada más compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí no somos juzgados ni condenados. Ninguna condenación hay. Ahí solamente vamos a hacer, nada más se van a preparar, no, nada más se van a juzgar las obras de cada uno. Yo hice esto, traigan fuego. Y los que edificaron con heno, hoja o hojarasca, el fuego la consumirá y no tendrás premio, pero tu alma será salva. Pero si tu obra permanece ante el fuego, entonces tendrás galardones. ¿Ya? Entonces ahí las coronas, los galardones, los puestos, los rangos. Por eso portémonos bien. Amén. Bueno, entonces Apocalipsis 20 del 1 al 3, hablando Juan dice, vi a un ángel que descendía del cielo, ni siquiera da el nombre del ángel, que esa va a ser la peor humillación que va a tener el diablo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Por eso es que ponemos que Satanás va a ser desatado después de los 1000 años, pero un tiempo X. Y aquí dice, por un poco tiempo. Otras veces dice, por un breve tiempo. Pero esos breves tiempos del Señor, mire que Él dijo, vengo en breve. Vengo en breve. Y lleva 2000 años nuestros. 2 días de Él. Entonces ese tiempo X, no sabemos cuánto tiempo puede ser después de estos 1000 años. Cuando la gente dice que el fin del mundo está por suceder, es mentira. Mire todo lo que falta, ¿verdad? Por eso se recomienda que todos los cristianos vivamos hoy en lo espiritual como que Cristo viniera hoy. Pero en lo material vivamos como que faltaran miles de años. O sea, ¿quiere estudiar? Estudie. ¿Quiere poner un negocio? Póngalo. ¿Quiere casarse? Cásese. No como la gente. No, Cristo ya viene, ya no voy a estudiar. No, Cristo ya viene, ya no voy a trabajar. No, la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Amén. Bueno, hermano, entonces en esta visión que tiene Juan, podemos ver que Satanás va a estar atado durante 1000 años. Siempre me vivo preguntando, me seguiré preguntando, ¿por qué Dios no acaba de una vez al pobre Satanás, verdad? ¿Verdad? Como que la está dejando, ¿verdad? Como
pero cuando le venga su castigo a este personaje, le va a venir fuerte. ¿Cuál es entonces el propósito por el cual Satanás va a estar atado durante esos 1000 años? Aquí lo leímos, para que nadie se queje de que Satanás lo instó a pecar. Esa va a ser como una prueba para todos los humanos, ¿verdad? Hay una anécdota, no sé si usted la ha oído, ¿verdad? Que los miembros de la iglesia cuando salieron encontraron a Satanás en la banqueta llorando, ¿verdad? Y llorando, y que algún cristiano, usted conoce el amor que tienen los cristianos, dijo, pobre el diablo, porque está llorando, ¿verdad? Y se acercó, ¿verdad? A consolarlo, ¿verdad? Y a preguntarle por qué estaba llorando. Y el diablo le dijo, porque todos los que están ahí adentro me echan la culpa a mí. Y muchos de ellos hacen cosas sin que yo los empuje. Solitos. Hay gente que el diablo no lo invita a pecar, hermano, pero ellos se dan por invitados para pecar. Entonces, en el milenio, Satanás no tendrá nada que ver ahí. Y la gente va a caer por su propia naturaleza y por su propia voluntad. Bueno, dejamos hasta aquí, mis amados hermanos, la enseñanza de esta mañana. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que aprendemos, por lo que Dios nos enseña a través de su Santo Espíritu. Agradecemos a todos los hermanos, hermanas, pastores que se conectaron con nosotros. Pues hay muchos acá, voy a mencionar algunos rápidamente. A Eliud Morales desde Puebla, a Rosa María Cortés, a nuestro hermano pastor, sembrador fiel, pastor, te bendecimos, a Johnny allá en Cancún, saludos hijo, bendiciones, nuestra hermana Lorena ahí en Retauleu, bendiciones, a Walter Puluc también, bendiciones, a Pilar Trujillo, saludos hija, bendiciones, a los hermanos Calderón allá en Retauleu, a la pastora Lili allá en Indio, California, a Samira Marroquín, a Isabel Martínez, un abrazo, allá en Tlaxcala, Puebla, también México, Gustavo Adolfo, bendiciones. ¿Quiénes más tenemos aquí? A Verónica Shep, bendiciones, a Elizabeth Rodríguez, a Carlos Medina, profeta allá en el DF, a Leonel Vázquez, a Noemí Guzmán, a Dani Ciares allá en Argentina. Dani, te mandamos un abrazo, bendiciones. A Miriabi Salinas allá en Redwood City, California. A Sammy Cano aquí en Villanueva, un abrazo. A Flor Anaya, una hija especial ahí en el DF, bendiciones. Nena, te amamos. A nuestro hermano Freddy Chiapas ahí en Puerto Barrios, al apóstol Josué Israel, muchas bendiciones, anhelamos que sigas mejor, apóstol. A Herbert Aragón allá en Retauleu, a Eunice Canel, Eunice es familiar, ¿verdad? ¿Qué es tu tía? ¿Quién es? Sobrina tuya. Muy bien. También a la pastora Brenda Nolasco, en el DF. Hay muchas más personas más. Les agradecemos por estar conectados con nosotros. Esperamos que puedan el próximo jueves conectarse. Ya está con nosotros aquí el pastor Gabriel Molina, su esposa. Ellos vienen desde Costa Rica. Ellos estarán este jueves que viene con nosotros, compartiendo la palabra del Señor. Y sé que Dios los va a usar grandemente. Amén. Así es que le damos un aplauso al Señor. Le agradecemos a Dios por este tiempo.
Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.